Hola, ¿qué tal, Nuria? Gusto saludarte. Hola Marcial, encantada de que estés aquí con nosotros. Estábamos haciendo el descansito Y porque vi, llevamos una maratón tremenda. pero además muy productiva, ¿eh? Maravillosas las entrevistas anteriores. Qué bien. Y a la mañana ha sido también súper rico. Ah, yo voy a presentarte, pero antes un poco escuché por primera vez a Marcial en una entrevista también, así un poco como lo que estamos haciendo hoy, y me prendó con toda su sabiduría. Marcial es una persona que tienes una sabiduría tremenda y me encanta tu concepción tan holística del ser humano, o sea que estoy convencida de que nos vas a aportar mucho valor a la audiencia. Entonces, voy a presentar a Marcial. Marcial, su dedicación se centra sobre todo en ayudar a construir organizaciones donde el trabajo sea motivo de gozo y realización, que de hecho es el título de la entrevista. Por más de 30 años ha buscado unir conocimiento y acción para ayudar a consolidar los esfuerzos de los dirigentes y sus colaboradores para hacer organizaciones altamente productivas, profundamente humanas, y me encanta esto, y socialmente responsables. Y a partir del 2017 empezó también a colaborar con K2 Emocionando y también con distintos movimientos como son Reimagina 2030, Transformar Organizaciones, Corporate Rebels. O sea que estoy segura que nos va a aportar mucha inspiración. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí con nosotros, Marcial. Con mucho gusto, con mucho gusto. Hmm. Pues bueno, vamos a ir al lío. Y nada, quería empezar un poco por el tema que tú traes, ¿no? Cómo a menudo se habla de que las personas son lo más importante de una organización o cómo las personas deben poner, cómo las organizaciones deben poner a las personas en el centro. Y a pesar de este discurso, mm, las personas son las grandes olvidadas, muy a menudo. Entonces, quería empezar como valorando a tu criterio cuál es el precio que se paga por este hecho, por que las personas estén las grandes olvidadas y qué consecuencias tiene para las organizaciones y para las personas y su entorno este hecho, ¿no? Si nos puedes hablar un poquito de ello. Sí, cómo no, Nuria, con mucho gusto. Mira, yo inicié mi trabajo en la organización Bimbo. De hecho, este lema de las organizaciones altamente productivas, profundamente humanas y socialmente responsables, lo aprendí de ahí. Viví mucho tiempo como con esta filosofía y con un esfuerzo continuo de tratar de unir la productividad con la humanidad, ¿no? Y con la responsabilidad. Y la verdad es de que tengo 36 años, ¿no? De 84 acá, y he estado viendo cómo en la vida real, en la práctica, pues las personas son olvidadas y esto tiene un precio altísimo, ¿no? Altísimo. Es decir, las organizaciones pierden vitalidad, Ujú. pierden sustentabilidad, no son efectivas, no terminan de fructificar todos sus esfuerzos de cambio. Deming, allá en 84, decía, el 95% de las iniciativas de la alta dirección fracasan, ¿no? Y yo puedo dar fe durante todos estos años de que hay un enorme, enorme esfuerzo para cambiar, para organizar, para llevar a cabo la estrategia de la organización, las iniciativas de cambio, las certificaciones, etcétera, etcétera. Y es un desgaste y es un continuo batallar. Es como la parábola de Sísifo, ¿no? De un hombre que está empujando la piedra cuesta arriba y cuando llega a la cumbre, la piedra cae y tiene que volver a empezar, ¿no? Eso es lo que a mí me lastima de las empresas, de los empresarios, de los colaboradores, que estamos haciendo esfuerzos enormes para tan poquitos resultados. Entonces, además de la sustentabilidad, la familia y la sociedad pagamos un alto precio por esta forma, por este olvido. La familia, pues enviamos lo mejor que tenemos a nuestros papás, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, y las organizaciones nos los devuelven cansados, frustrados, agobiados, quemados, desanimados, etcétera, ¿no? O sea, es claro para todos nosotros el enorme estrés que viven las personas en un trabajo que deshumaniza, ¿no? Entonces,
Y las personas que vivimos, que trabajamos en las organizaciones, pues estamos hartos, ¿no? Estamos hartos de un trabajo sin sentido, de seguir órdenes, de que alguien nos tenga que decir qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, que nos vigile, que nos controle, etcétera, etcétera, ¿no? Ese sería el precio que estamos pagando, ¿no? Que no es poco precio, porque no solo es un precio para la organización misma, sino con lo que nos traes, ¿no? Va más allá, ¿no? En nuestros entornos, luego fuera del lugar de trabajo, también hay un precio, ¿no? Porque las personas llegan con este malestar, con este agobio, con este estrés, ¿no? Claro. Bueno, no sé, a tu criterio, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son estos obstáculos que hacen que exista esta distancia entre este discurso, ¿no? Las personas en el centro, son lo más importante, y lo que acontece en la realidad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mira, yo he estado buscando por mucho tiempo como respuestas a este tipo de preguntas, ¿no? Y vaya que durante estos 30 y tantos años, pues va uno ensayando todo lo que quieras, ¿no? Este, control estadístico de proceso, filosofía de calidad, trabajo en equipo, liderazgo, indagación apreciativa, planeación estratégica, desarrollo de habilidades gerenciales, coaching, todo lo que quieras, como con esta idea de decir algo falta en la organización, ¿no? Algo está pasando. Y yo creo que la gran diferencia, lo que yo alcanzo a encontrar es que eh, hay estamos presos de una forma de ver, ¿no? Tenemos una forma de ver, una cosmovisión materialista, objetivista, cosificante, controladora, explotadora de la vida, ¿no? Esta manera de conocer para mí es a donde yo alcanzo a llegar. Creo que es evidente que, por ejemplo, es evidente que necesitamos poner a las personas en el centro, pero esto que es tan evidente no es evidente, no es visible para las personas que estamos atrapadas como en este paradigma. No estamos preparados para ver porque estamos viendo con los lentes con los que vemos la realidad. Por ejemplo, decían aquí cuando hubo la conquista en México, decían que las personas, los nativos, no podían ver los barcos porque no estaba cableado su cerebro para entender eso que veían, ¿no? Es decir, no había palabras para nominar esa realidad. A mí me parece que algo semejante está pasando. Creo que necesitamos pasar a un nuevo nivel de conciencia, y aquí conecto con los temas anteriores, y además esas son las buenas noticias. Creo que estamos pasando a otro nivel de conciencia. La buena noticia es que nos estamos dando cuenta que hay otras formas de darnos cuenta, hay otra forma de conocimiento. Estábamos como muy atrapados en el conocimiento racional, ¿no? En este pensamiento lógico, etcétera. Y poco a poco nos vamos dando cuenta que hay muchísimo más habilidades en el ser humano, ¿no? Muchas otras inteligencias, ¿no? Todo esto de la inteligencia emocional, la teoría de las inteligencias múltiples, etcétera. Pero creo que lo que más puedo yo aportar ahora es esta parte de la inteligencia espiritual, ¿no? Es decir, nos estamos dando cuenta que los seres humanos somos más inteligentes de lo que creemos, ¿no? Hay muchísimos apuntes ya de diferentes aproximaciones, desde diferentes ciencias, desde diferentes corrientes religiosas, científicas, ¿no? Toda esta parte de la teoría cuántica, todos los aportes de la psicología, la sociología, la filosofía, las religiones, nos están llevando a este mismo descubrimiento, ¿no? A entender que los seres humanos tenemos, además de la inteligencia cognitiva, tenemos esta inteligencia espiritual. En el momento en que conectamos, en el momento que descubrimos, yo digo que es como integrar y trascender. No negamos la inteligencia cognitiva, no negamos el valor de la inteligencia intelectual, ¿no? Pero asomarnos
y entrar a este territorio, ¿no? De explorar lo que significa la conciencia, la esencia, entrar al territorio de la inteligencia espiritual, para mí eso es lo que nos permite conectarnos con los otros. Todas estas realidades de las que hablaba Priscila, por ejemplo, me parece que son maravillosas, pero necesitamos despertar, poner a trabajar la inteligencia espiritual de las personas en la organización, ¿no? Es decir, cuando ya nos asomamos, ¿no? Cuando ya entendemos o vemos la vida desde esta perspectiva, ahí es donde surge la conciencia del todo, la relación con los demás, apreciamos la real dignidad y la maravillosa valía de los seres humanos. O sea, esta mirada apreciativa no puede surgir de la inteligencia cognitiva, no da para más. Tenemos que verlo con otros ojos, con otros lentes, desde la inteligencia, haciendo uso de esta inteligencia espiritual. Ahí a las personas interesadas les puedo sugerir muchísima bibliografía, entre ellas Dana Zohar, con su libro Inteligencia Espiritual, que tiene un abordaje muy fundamentado desde la física cuántica y demás, de cómo estamos dotados de esta capacidad y cómo el uso de esta capacidad intelectual, de esta capacidad espiritual, ¿no? Que ahí pues ya hay un choque, ¿no? Porque dice, oye, a ver, espérame, estamos hablando de negocios, ¿no? Y habría que decir, a ver, entiende que no podemos partir al ser humano y que eso de negocios son negocios, habría que decirle o habría que responderle, la vida es vida, ¿no? Y no fracciones lo que no puede fraccionarse, ¿no? No sé si soy suficientemente claro. O sea, creo que necesitamos entrar a este nuevo territorio, explorarlo, hacer uso de lo que ya nos decía, me parece que, déjame te digo, lo que nos decía Camila, ¿no? Camila y Priscila, híjole, está clarísimo, ¿no? Tenemos que descongelar esta capacidad intelectual que ha estado congelada, ¿no? Sí, traes como que hay capacidades que no se están aprovechando por esta perspectiva, ¿no? Como que en las organizaciones esta parte no toca, no corresponde y estamos desaprovechando y entonces hay que crear unos contextos para que realmente el ser humano se exprese en toda su plenitud, en todo lo que es, para que pueda aportar también esto. Entiendo que vas un poco por aquí. Sí, totalmente. O sea, esto que mencionaban, que me parece que lo resalto y es valiosísimo, entender que la clave del cambio somos nosotros, entender que tenemos que entrar y hacer uso del poder de nuestra presencia. Ahí le recomiendo el otro libro de Miriam Subirana, ¿sí? Que es maravilloso. O sea, entender que ahora se trata de traer tu esencia, ¿no? Al trabajo, de poner todo tu ser a trabajar, ¿no? Mm. Y cuando entendemos eso, cuando, como bien lo decías tú, partimos de un lugar mucho más sano, mucho más sólido para hacer lo que queramos hacer. ¿Por qué? Porque estoy entrando a lo que yo soy, ¿sí? A mi autenticidad, a mi unicidad, a mi originalidad, ¿no? O sea, creo que la clave del cambio somos los seres humanos y eres tú en la forma de ser tú, en la manera como eres tú. Humanizar los centros de trabajo parte de atrevernos a ser humanos, ¿no? Claro. Llevar tu humanidad al trabajo. De repente me dicen, oye, pero ¿y cómo le hacemos? A ver, otra vez, ¿no? No busques fuera, ¿no? Lo que está dentro. No, no hay métodos, no hay recetas, es que tú te atrevas a presentarte, a crear espacios junto con los otros donde nos permitamos ser personas, donde nos permitamos ser vulnerables, donde nos permitamos bajar las máscaras y mostrar nuestra verdadera autenticidad, ¿no? La maravilla que somos. Claro, por eso insistía en el tema de crear contextos, ¿no? Porque a veces
Es como desde este lugar donde vemos las relaciones desde un lugar instrumentalista, ¿no? Y de hecho, palabras como recursos humanos, ¿no? Difícilmente nos podemos traer con toda la completud. Y cuando sí nos podemos traer con toda la completud, realmente podemos aportar lo mejor desde un lugar como más completo, ¿no? Pero desde este enfoque más instrumentalista es difícil, ¿no? Pero me gustaría, ¿no? Porque es muy interesante lo que aportas y ya tenemos una primera pregunta, la dejo un momento en stand-by, luego la recogemos. Tú estuviste en el mundo de la consultoría y lo dejaste porque para ti, pues, no tenía sentido poner parches a esto que para ti son organizaciones tradicionales. Y a partir de aquí cambiaste un poco de rumbo y empezaste un poco a visitar, investigar y divulgar cómo funcionaban organizaciones que están operando desde nuevos lugares, desde nuevos modelos. Y me gustaría, para bajar también a tierra, que la audiencia pudiera comprender más el concepto, si nos puedes compartir algún ejemplo concreto que evidencie que esto de lo que estamos hablando, Marcial, de estas organizaciones que ponen las personas en el centro y que dan espacio al ser humano en toda su completud, es algo que ya está aconteciendo y que es posible. No sé si en una de estas visitas, en uno de estos modelos que has visitado, puedes rescatar alguna experiencia que puedas compartir con la audiencia de cómo es esto. Sí, cómo no. Mira, afortunadamente por ahí, 2017, encontré el libro de Frédéric Laloux, Reinventar las organizaciones. Había conocido también el de Koldo Sarátzaga, Un nuevo estilo de relaciones. Ajá. Y eso me abrió los ojos. Me di cuenta que no había que hacer parches a la organización, que la organización no tiene salida, vamos. Hay que reinventarla, hay que recrearla, hay que repensarla. Mientras no salgamos del contexto de la organización tradicional, pensada como una organización jerárquica, vertical, con jefes, etcétera, no podemos dar el brinco a esta humanización que queremos. Las organizaciones autogestionadas, las organizaciones TIL, ¿no? Es decir, cuando yo empecé a meterme en este mundo, ahí es donde dije, ya entendí que no tiene caso seguir parchando y seguir enderezando esta organización tradicional, porque de entrada está basada en conceptos y en ideas que son precisamente instrumentalistas, objetivizadoras, cosificantes, ¿no? O sea, yo tengo directivos a los que he acompañado durante más de 20 años y trato de como de hacerles ver esta parte, no lo pueden entender, ¿no? Es más, hay muchísimos casos ya en el mundo. Está Irizar, que después se hizo un caso de estudio de Harvard y recibió miles y miles y miles de visitas de gente que decía, ¿cómo es posible que haya empresas en donde no haya jefes, en donde la gente colabore con todo esto que decía Priscila, ¿no? Donde se siente parte del equipo, da lo mejor de sí, se vincula, se compromete, ¿no? Entonces, mucha gente va y ve tratando de captar por qué funciona, ¿no? Y, y no lo alcanzan a ver. ¿Por qué? Porque regresan a los mismos contextos, regresan al mismo molde. Es como si tú estuvieras en una pecera con agua contaminada, ¿no? Que no te das cuenta de lo contaminado que está el agua, ¿no? Sacas al pescadito, lo llevas a otro lugar, nada muy bonito y luego regresa y vuelve a su mismo contexto. Lo que hay que cambiar es el contexto. Lo que hay que cambiar es repensar la organización, reinventar la organización. Todas estas organizaciones trabajan básicamente con tres elementos radicalmente diferentes. Propósito, es decir, son organizaciones que entienden para qué están y se dan cuenta que hacen una diferencia en el mundo. La parte de la autogestión, en donde probamos y demostramos que no se necesitan quien esté controlando, mandando, planificando, capacitando, vigilando a las personas, sino que las personas somos suficientemente maduras para trabajar y hacer maravillas, un trabajo colaborativo maravilloso.
Y está el otro tema, que es la parte de plenitud humana, que es mucho lo que estamos diciendo, lugares, espacios donde la gente puede ser completamente ser humano, ¿no? Entonces, les puedo dar muchísimos casos, porque cada vez que empiezas a buscar encuentras. Yo empecé en 2017, ahora, y yo dije, bueno, pues son unos cuantos garbanzos de a libra. Ahora en transformar organizaciones y en Reimagina 2030 nos estamos dando la tarea de mapear y en América Latina llevamos más de 60 organizaciones que muestran con hechos que es un modo radicalmente diferente de operar, que son altamente eficientes, vigorosamente innovadoras, altamente colaborativas, donde no hay fricciones, donde, bueno, el sueño, ¿no? O sea, no estamos hablando de teoría, estamos hablando de muchísimas, muchísimas realidades. Les puedo poner ahí en el chat sitios, tenemos un sitio donde hemos puesto casos, estructuras, herramientas, metodología que utilizan estas nuevas organizaciones, donde te das cuenta que se puede hacer las cosas con menos fricción, menos trabajo, menos esfuerzo, ¿no? Y con resultados maravillosos. Con esto yo quiero decir, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Yo decía, bueno, es que esto es de países desarrollados. En México encontramos, aquí mismo en Guadalajara, encontré una compañía, se llama Semillas del Caribe, hacen semillas de papaya. Y bueno, me di a la tarea de visitarlas y es increíble ver a grupos de agricultores, ¿no? Gente que no tiene mucha escolaridad, ver cómo son capaces de colaborar, así como lo decía Priscila, ¿no? De colaborar, de apropiarse del trabajo, de enamorarse del objetivo común, donde ya la cosecha, tienen invernaderos donde cultivan papayas, ¿no? Y ver el amor que le tienen las personas a las plantas, al trabajo, la manera como se exigen mutuamente, ¿no? Se corrigen mutuamente, se apoyan mutuamente, dices, wow, ¿no? Qué maravilla, o sea, cómo se puede conseguir resultados maravillosos donde hay altísima productividad y hay sobre todo una enorme realización de las personas. Decía Goethe, importa que consigas lo que buscas, pero importa mucho más en quién te transformas mientras lo consigues, ¿no? Uh-huh. Entender que las organizaciones son gimnasios de humanización, donde vamos a conseguir resultados de altísimo nivel, pero en el proceso nos vamos humanizando, vamos poniendo en juego nuestras capacidades, todo nuestro ser, ¿no? Vamos plasmando nuestra unicidad, vamos siendo con los otros, vamos haciendo el aporte al que venimos a este planeta. Es una maravilla, ¿no? Pues sí, será genial, será estupendo si puedes poner estos ejemplos que comentas en el chat para que la audiencia los pueda investigar. Y también me gusta esto que aportas, ¿no? De la parte de las personas, de podemos humanizar las organizaciones, y esto no está reñido en que la organización pueda conseguir sus beneficios, obviamente legítimos, y que se acaban convirtiendo en organizaciones realmente productivas, ¿no? Porque a veces parece que una cosa no es compatible con la otra. No sé si, a ver, vamos a ver el tiempo, son las 6:09. Quería hacerte una pregunta más y también tenemos una pregunta de la audiencia. ¿Qué podrías aportar de cómo podemos crear estos conectores? Que has dicho cosas, Marcial. Pero sí, ¿qué ideas podrías aportar a la audiencia de cómo podemos crear contextos en nuestras organizaciones en el que el gozo y la realización en el trabajo puedan ser una realidad? No sé si tienes algunos tips antes de pasar a... Sí, desde luego. En esta investigación de visitar muchas empresas, he tenido oportunidad de estar con muchas personas, muchos directivos, y yo quizá el mejor tip que puedo aportar es que este tipo de organizaciones nacen de, de un lugar muy profundo, ¿no?
Es de esto que hablábamos al principio, ¿no? Nacen del ser del empresario, ¿no? Nacen de la esencia del empresario. Es decir, primero tienes que creer y querer este tipo de contextos. Te tiene que doler la deshumanización que ves en la organización. Tienes que amar a las personas. Tienes que creer que es posible, ¿no? Crear lugares de trabajo donde las personas puedan experimentar el trabajo como gozo y como realización. Y eso empieza contigo mismo. Tienes que pensar si realmente, esa sería una muy buena invitación y muy práctica. Piensa cómo estás ejercitando tu trabajo, tu propio trabajo. ¿Tu trabajo es motivo de gozo y realización? Si no lo es, por amor de Dios, o sea, te invito a que lo repienses, ¿no? A que te des cuenta que estás desperdiciando una parte maravillosa de tu vida, ¿no? Haciendo cosas que no te gustan a cambio de un sueldo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo crear estos contextos? Creo que afortunadamente ya hay mucha literatura, muchísimos casos que te pueden ir mostrando pasos, ¿no? Que hay personas que te pueden acompañar en este proceso de ir transformando la organización, ¿no? Pero yo pondría mucho el énfasis, otra vez, con lo que empezábamos, nace de dentro hacia afuera. No lo busques fuera. No busques que otro te diga cómo hacerlo. Por ejemplo, estamos trabajando con K2K Emocionando, estamos implantando aquí ahora en México, en el norte de México, con una compañía, y es maravilloso ver cómo cuando tú crees en ti mismo y cuando tú partes de tus convicciones, ¿no? Haces maravillas en la transformación de la organización, ¿no? Maravillas, o sea, con Coldo van muchas personas, ahorita van más de 80 organizaciones transformadas en el País Vasco, y va mucha gente que va, y va siempre con la idea de, dime por favor cómo. Hay Sí, que regresar y decir, tú lo sabes, ¿no? Entra en ti, confía en traes, ti. traes el ejemplo de Coldo, y Coldo es directivo de empresas de gran tamaño, y esto quiero como marcarlo, ¿no? Porque podría parecer, o quizás alguien de la audiencia piensa que esto es para algún tipo de organizaciones y no para otras, o para determinados tamaños, ¿no? Y tenemos el ejemplo de Coldo, ya que lo traes, ¿no? De una gran organización, no sé cuántos trabajadores trabajan, de hecho tiene más de una empresa, ¿no? Y que de hecho muchos directivos se están inspirando y están yendo a preguntar, ¿no? ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿No? Porque no solo son lugares donde las personas gozan del trabajo, aportan su mejor versión, sino que también son rentables, ¿no? Que a veces alguien podría decir, Claro. mm, Ahí les estoy dejando en el chat la página de K2K Emocionando. Van a encontrar muchos casos, libros documentados, casos de éxito, casos de fracaso. Por ejemplo, el caso de Irizar es un caso maravilloso, caso de estudio de Harvard, cómo se pueden tomar compañías quebradas, ¿no? Y convertirlas en empresas de primer mundo, ¿no? Altamente rentables, altamente innovativas, etcétera. tengo que decirte, Marcial, que lo has puesto en el chat del Zoom y te voy a pedir, por favor, que luego si puedes entrar en el chat de YouTube, porque la audiencia lo está siguiendo lo que es el chat en YouTube. Entonces, lo que has puesto en este chat. Y tenemos, nada, un minuto, con un minuto, había una pregunta de Ana Noaín que nos preguntaba antes cuando has hablado de inteligencia espiritual. No sé si en un minuto se puede responder, pero ¿en qué consiste esto de inteligencia espiritual? Es lo que nos pregunta. Un minuto. Es esto, es entender que tú tienes una esencia, ¿sí? Es conectar con tu esencia, es acceder a reconocer y entrar como a conectar con la conciencia, ¿sí? Ahí creo que me remito a lo que ya había dicho Priscila o la charla anterior Camila,
Me parece que hay muchos caminos que nos permiten cultivar precisamente esta conciencia, esta presencia, este espíritu, ¿no? Bueno, pues fantástico. Estamos a tiempo. Muchas gracias por tus contribuciones, Marcial. Ahora sí puedes poner en el chat también esta bibliografía que comentabas para que así la audiencia lo pueda seguir. Perfecto. Y me despido de ti. Muchas gracias por tu Un placer, contribución. Nuria. Un placer, un placer. Hasta luego. Hasta luego.